Franco, muy buenas tardes, muchas gracias por venir desde Rosario, un sábado a la tarde, tomarte el trabajo de estar precisamente aquí junto a nosotros. Creo que es muy importante. Franco, muy buenas tardes, gracias por estar. No, Germán, gracias a vos la invitación y un placer estar acá en una zona que es muy grata para mí y muy conocida también. Franco, contanos, tu señora es de Fuentes, ¿no? Sí, mi señora se llama Viviana Fanti, es de Fuentes, pero ahora está viviendo en Rosario conmigo hace más de 20 años ya. Más de 20 años. Pero igual todos los fines de semana volvemos al Pago a ver su familia, su hermana, sus padres y todos los tíos, tanto de Casilda como de Fuente, que siempre se reúnan como toda familia italiana. ¿Hay también tíos acá en Casilda? Exactamente. Bien. De parte de la madre y de parte del padre. Qué importante. Sí, la zona es bastante familiar para mí también. Muy familiar. Franco, de profesión abogado, ¿no es cierto? Exactamente. Conozco tu estudio y en un lugar de la sala de reunión de tu estudio realmente hay medallas italianas, hay condecoraciones, hay pergaminos, hay platitos que eran de tu padre. Y nosotros decimos Franco Tirelli. Y nos suena un montón. ¿Por qué nos suena tanto Franco Tirelli? Bueno, mi papá fue una persona que llegó en 1945, 1949 aproximadamente, pero bueno, después de terminar los estudios, el arraigo que tenía con Italia lo quiso transmitir acá en la sociedad argentina como agradecimiento por haberlo recibido y trabajó mucho tiempo tanto en una fábrica de porcelana que se llamaba Porcelana Verbano, que era de origen italiano, Los Capitales, bueno, y eso también lo llevó a ser vicepresidente muchos años de la Dante Alighieri de Rosario y presidente por 20 años hasta que se murió de la Cámara de Comercio Italiana de Rosario, que acá tenemos una delegación que trabajó mucho con Casilda y con todas las zonas alrededores de Casilda y de Santa Fe. De ahí es que el nombre nos suena tanto. Contame un poco. También participó por 6 años como presidente del Hospital Italiano y eso también dio una publicidad al trabajo del hospital que tiene un arraigo en la zona impresionante, tanto en Santa Fe como en Entre Ríos, como en el norte de la provincia de Buenos Aires. Hasta gente de Córdoba viene a atenderse al Hospital Italiano y eso lo llevó a que también le dé una publicidad al ser el presidente del hospital y en una época muy buena del hospital. Franco Tirelli había hecho la Segunda Guerra Mundial. No, él cuando fue la Segunda Guerra Mundial tenía alrededor de 10, 12 años. Mi familia de origen de Milán, en este caso Milano, pero el que hizo la guerra fue mi abuelo. Mi papá lo que hizo mi abuela y mi abuelo lo que hicieron fue mandarlo al pueblito, al Fontanón, que se llamaba el pueblito, un pueblito que estaba en la base de una colina. Lo mandaron al pueblito para cuidarlo tanto a él como mi tía de las bombas que caían en Milán. Entonces ellos, como ellos decían, lo mandaban al campo, que el campo de ellos son los lugares montañosos, los pueblitos de la montaña. Y mi abuelo hizo la Segunda Guerra Mundial y fue lo que vos viste en mi estudio, en ese recordatorio de la colectividad, es toda la campaña que él hizo a Rusia cuando fue con Italia, con el gobierno italiano, fueron a la campaña a Rusia como militar. En la Segunda Guerra. En la Segunda, no. Nada más y nada menos que en Rusia. En Rusia. Que fueron dos entradas terribles, 42, 43 o 43, 44, fueron terroríficas. Claro, él la vivió en carne propia el problema que tuvieron tanto los alemanes como los rusos y después los italianos, que fue la comitiva que fue para Rusia, que los agarró el invierno, que fue por eso la derrota que tuvo en su momento Alemania con Rusia, porque no calcularon el tema de lo duro que era el invierno. Entonces mi abuelo, como que él era jefe de comunicaciones en ese momento y tuvo que volverse con todos los demás italianos que estaban con él, se tuvieron que volver por el tema del frío. Lo anecdótico, que fue algo que me enteré después de grande, es que cuando volvió, ya él no daba más por el frío, un amigo, compañero militar, lo levanta y lo lleva en anda y él lo termina salvando. Después del tiempo, en el año 80, se hace una reunión en Milán con todos los excombatientes y logra volver a ver al amigo que le salvó la vida en ese momento, que para él fue una emoción impresionante después de 40 años de reencontrarlo a la persona que lo salvó. Lo único, lo feo de la situación fue que al volver a Italia los alemanes
le exigían seguir peleando y él no quiso, y a la gente que no quería pelear lo mandaban a campo de concentración. Y después, bueno, esa historia del campo de concentración, él fue muy dura porque los cambiaban de campo en campo y nunca sabían qué iba a pasar con ellos al día siguiente. Y cuando lo cambiaban de campo en campo en el tren, mi abuelo tiraba un papelito con el nombre de mi abuela y el teléfono. Por un tiempo nunca pasó nada, hasta que un día un cura en una estación lo encontró, el papelito, la llama a mi abuela, le dicen que en campo de concentración estaba, y mi abuelo era tornero en Milán y fue a la fábrica que él trabajaba. Mi abuela le pidió una autorización al jefe de mi abuelo y fue al campo de concentración con mi tía y con mi papá, a ver si lo podían sacar. Los alemanes obviamente le dijeron que no y lo tuvieron 4 días, mi abuela bien tan a cabeza dura, siguió hinchando y al 4.º día logró sacarlo. Lo que yo nunca supe de esa historia era el lugar donde estaba el campo de concentración. Y mi papá nunca me lo dijo, y con mi abuelo eso era muy chico. Después cuando se murió yo ya no era tan grande para conocer esa historia, pero siempre fue la historia que mi abuelo siempre nos contaba y nos mostraba los álbumes de la foto de la guerra. Y un día estando con mi tía, bueno, yo después con el destino de la vida terminé trabajando en muchas cosas en la colectividad, y una de las cosas que pude lograr fue hacer un proyecto con la Lombardía, que es la región de mis padres, por Milán. Ese proyecto se plasmó en un acuerdo entre la Lombardía y el Hospital Italiano de Rosario, que ellos dieron una suma de dinero para hacer arreglos al hospital, que fue muy importante en su momento, en el 2005, pero la particularidad es que la plata no la daba al Hospital Italiano, sino que se la daba a un hospital de la Lombardía que gestionaba las obras acá, y el responsable de poder llevar esa obra acá era yo. El hospital que habían nombrado ellos era un hospital de Mantova, se llamaba el Carlo Poma. Bueno, trabajé mucho, fui muchas veces a Mantova para hacer el tema de los proyectos y plasmar las ideas, pero el problema que yo me planteaba, ¿por qué el destino me llevó a Mantova y no me llevó a poder hacer algún proyecto en el lugar donde vivían ahora mis tías? Porque mis tías y mi abuela se volvieron a Italia y acá quedaron mi abuelo y mi papá cuando sí. Y extrañamente, bueno, cuando un día hablando con mi tía le pregunto de dónde era el campo de concentración ese famoso donde lo habían salvado a mi abuelo, el campo de concentración era Mantova. De Mantova. O sea que el destino, después de 40 años, llevó al nieto al lugar de donde mi abuelo había partido antes de que mataran a los que estaban prisioneros ahí. O sea que para mí fue una cosa muy fuerte. La historia se la conté a mi amigo de Mantova, y el loco de mi amigo de Mantova después la publicó en internet en Italia, y la particularidad fue que después los diarios de Mantova publicaban el nono italiano y el nieto argentino se juntaron en Mantova. Un lugar hermosísimo que conozco. De allí hay una prima de mi papá casada con Pablo Salantonero, que Graciela Nardi se llama. O sea, nada cambia con acá y allá, ¿no? Mantova, qué lugar, sí, realmente. Sí, mi papá tenía un chiste que siempre hacía en Italia, que cuando decía que un argentino cuando caía en Italia agarraba la guía de teléfono y decía, pero acá son todos argentinos, dice. Vos sabés qué lindo dialogar con Boyki, seguramente vas a llegar al Senado. Y yo te cuento una anécdota, cuando acá se hizo la fiesta internacional de los Salantoneros, fuimos al cementerio. Entonces veían los apellidos en las lápidas. Decía, pero esto es un cementerio de Italia. Claro, dice, no, esto es un cementerio de Italia, no acá. Bueno, realmente eso se da y allá pasa y mucho. Pero por eso creo que son historias realmente muy fuertes. Yo si Roberto Tiracorda está escuchando, Roberto, yo te pido que venga. Roberto Tiracorda es alguien que ya está queriendo que Franco sea senador. Y Roberto tiene el abuelo que falleció hace poco también, combatiente de la Segunda Guerra Mundial. Tiene una anécdota realmente increíble. Yo tengo las medallas, tengo la medalla que le dieron a él por la Segunda Guerra Mundial, tengo el diploma de increíble. Rusia, tengo todo, tengo guardado cosas que tenía mi papá. Y bueno, cuando él falleció yo tomé la posta, tanto en la parte de la colectividad, en el trabajo de la colectividad, como todos los recuerdos que él tenía de su abuelo y de su padre. Lo tomé todo y bueno, vos lo habrás visto que está. Sí, realmente es hermoso. Un pequeño museíto que tengo en mi oficina. Ver eso es hermosísimo. Y también hay algo que ver con los vinos Tirelli, ¿hay algo que ver con eso? Claro, la historia, eso es lo que hablaba, lo que yo te contaba, que los vinos Tirelli, que tanto se conocen en Rosario, pero que ya ahora ya no se producen más, era que mis bisabuelos venían a principios de 1900 a hacer la cosecha acá.
y después se volvió en Italia. Lo que pasó que, bueno, que uno de los hijos, que sería mi tío abuelo, le gustó Argentina y se terminó quedando. Y fue él el creador de los vinos Tirelli, y fue el que después recibió a mi abuelo cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Pues mi tío abuelo se quedó alrededor del 30, se quedó acá y ahí fundó Vinos Tirelli. Y mi abuelo, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se vinieron con mi abuela y mi papá y mi tía, y fueron recibidos ahí en la casa de mi abuelo Vinos Tirelli. Y mucha gente hablando de la colectividad, tanto acá como en Rosario, cuando escuchan mi nombre me relacionan con Vinos Tirelli por el tema de mi bisabuelo. Y actualmente con el hijo de mi bisabuelo estamos también teniendo relación y me está ayudando también en la campaña, o sea que todo en familia se hace. Vos sabés que es algo muy, muy particular. Nosotros jugábamos al fútbol y había un chico que se llamaba Franco, hasta no hace muchos años,